3 anillos para los reyes elfos bajo el cielo, 7 para los señores enanos en casas de piedra, 9 para los hombres mortales condenados a morir, 1 para el señor oscuro sobre el trono oscuro en la tierra de Mordor, donde se extienden las sombras, 1 anillo para gobernarlos a todos, 1 anillo para encontrarlos, 1 anillo para atraerlos a todos y atarlos en las tinieblas en la tierra de Mordor, donde se extienden las sombras. ¿Qué tal? Bienvenidos a este video especial sobre recomendaciones literarias. Ya vieron al principio por qué es especial. Esta es la recomendación literaria 100 en este canal. Y no tengo más que agradecerles por su apoyo durante todos estos años. Como es especial, quiero dedicarlo a una saga de libros que está considerada como una de las grandes obras de la literatura del siglo XX. Y yo diría que quizá de todos los tiempos. Ya escucharon lo que leí hace un momento, así que ya saben que me refiero a El Señor de los Anillos, de John Ronald Reuel Tolkien. Seguramente la mayoría de las personas al escuchar el nombre de El Señor de los Anillos recuerdan las películas dirigidas por Peter Jackson. Yo estoy de acuerdo en que las películas son extraordinarias. A mí me parecieron unas verdaderas obras de arte y además están tan bien hechas que por momentos parece que estás viendo una historia real. Parece que no es una cuestión fantástica. Por lo menos eso desde mi punto de vista. Sin embargo, si solamente has visto las películas, créeme que no es suficiente. Ya en este canal he hablado varias veces sobre la diferencia entre el lenguaje literario y el lenguaje cinematográfico. Creo que en el caso de El Señor de los Anillos es muy clara esta diferencia. Primero, por supuesto, como siempre pasa, en los libros ocurren más cosas y es más descriptivo el autor. Pero además, justamente el lenguaje que utiliza Tolkien en la trilogía de El Señor de los Anillos es muy especial. Es un lenguaje que va desde lo filosófico, pasando por lo científico y claro que llegando a lo histórico y a lo fantástico. Es un libro que nadie se puede perder. Tan es así que en algunas escuelas de los Estados Unidos la tienen como obligatoria a cierto nivel para los alumnos. Todos tienen que leer la trilogía de El Señor de los Anillos por la enorme cantidad de mensajes y porque, como dije, toca diferentes puntos del pensamiento y del comportamiento de los seres humanos a través de la historia y, claro, en la actualidad. La historia dentro de los libros es extremadamente interesante y atractiva. Pero no solo eso, también hay una gran historia detrás de estos libros, de cómo Tolkien llegó a escribirlos y todo el tiempo que le tomó. El propio Tolkien, en el prefacio del primer libro, nos platica todas estas aventuras. Claro que no lo voy a leer todo, pero sí quisiera leerles un fragmento de lo que el propio autor británico escribió. Dice, esta narración nació hasta convertirse en una historia de la Gran Guerra del Anillo e incluir muchos atisbos de la historia aún más antigua que la antecede. Fue iniciada poco después de haberse escrito El Hobbit y antes de que se publicara en 1937, pero no continué esta secuela porque primero deseé completar y ordenar la mitología y las leyendas de los días antiguos que habían empezado a cobrar forma años antes. Y tenía pocas esperanzas de que otras personas pudieran interesarse en este trabajo, sobre todo porque era de inspiración originalmente lingüística y fue comenzado para proporcionar un necesario fondo histórico a las lenguas élficas. Después platica poco a poco cómo fueron naciendo los personajes y cómo fue formando sus historias. La trilogía de El Señor de los Anillos principalmente sigue las aventuras del hobbit Frodo Baggins, quien es poseedor de un anillo, el cual por diferentes causas tiene que ser destruido. La cantidad y el colorido de los personajes, claro que es atractivo,
pero para mí el gran valor que tienen estos 3 libros, y quizá toda la obra de Tolkien, es todo lo que construyó en esta historia. No solamente son los personajes y las relaciones que pudiera haber entre ellos, no. Tolkien construyó todo un universo, construyó una historia espectacular hasta el más mínimo detalle. Los buenos y los malos, los humanos y los no humanos, los pequeños y los grandes, en fin. Todo tipo de personajes se conjugan en estas obras. No esperes que tenga un ritmo igual a otros libros de literatura fantástica. Ya dije que incluso es hasta filosófico y su lectura a veces es algo densa, pero nunca deja de ser atractivo, nunca deja de atraparte, sobre todo si desde un principio te metiste al estilo y, ya decía yo, a ese universo que creó Tolkien. Precisamente sobre la opinión de los lectores desde que se publicó este libro, el propio Tolkien emite una opinión. Escribió: El Señor de los Anillos ha sido leído por mucha gente desde que al fin apareció impreso, y me gustaría decir algo aquí a propósito de las muchas opiniones o atisbos que he recibido o leído en relación con los motivos y el significado del relato. El primer motivo fue el deseo de un cuentista, probar la mano en una historia realmente larga que mantendría la atención del lector, lo divertiría, lo deleitaría y a veces quizá lo excitaría o lo conmovería profundamente. No tenía otra guía que mis propios sentimientos acerca de lo que es atractivo o conmovedor, y para muchos esta guía no era, por supuesto, adecuada. Algunos de los que leyeron el libro, o al menos que lo reseñaron, lo han encontrado aburrido, absurdo o despreciable. Y yo no tengo por qué quejarme, pues pienso casi lo mismo acerca de sus obras o de los tipos de libros que evidentemente prefieren. Interesante la ironía de Tolkien en este escrito. El Señor de los Anillos fue escrita principalmente entre las décadas de los 30 y los 40 del siglo XX, o sea, le tocó escribirla durante la Segunda Guerra Mundial. El propio escritor cuenta cómo fue interrumpido por este evento bélico. Finalmente se publicó en 1954 allá en el Reino Unido, y desde entonces, como dije, se ha convertido en lectura obligatoria para muchos estudiantes en Estados Unidos y en otros países del mundo. Te recomiendo ampliamente que leas la trilogía de El Señor de los Anillos. El primer libro se llama La Comunidad del Anillo, el segundo, Las Dos Torres, y el tercero, El Retorno del Rey. Y quiero insistir, aunque hayas visto las películas, tienes que leer estos libros. Nuevamente les agradezco su apoyo a lo largo de estos años, porque gracias a ustedes estoy llegando a esta recomendación 100 en este canal. Les pido que se suscriban al canal, que den me gusta a este video si es que así fue, que comenten qué opinan sobre la trilogía de El Señor de los Anillos y la obra de Tolkien. Yo soy el Dragón Literario. Muchas gracias.